Días. Continuamos en nuestra serie de enseñanzas, miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy es la tercera. Junto con la anterior respondemos a la pregunta, al tema, ¿quién fundó la iglesia? Les invito a leer Mateo 16, versículos 13 al 20. Viniendo Jesús a la reunión de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque no hay otro como tú que tiene palabras de vida. Háblanos a través de esta preciosa palabra y enséñanos que Jesús es la roca, profetizada desde el Antiguo Testamento. Evidencias, Señor, hay en el Nuevo Testamento sobre la roca que es Cristo, el fundamento de la iglesia. Muéstranos por tu palabra que eres el fundamento. Gracias, Señor, porque Pedro pudo ser esa persona que lideró. Cuando te fuiste, Señor, cuando resucitaste, lideró llevando a los demás hermanos, a los demás discípulos, pero no se enseñoreó sobre ellos, sino que supo, y como dijo en su carta, que tú eras la roca. Gracias, Señor, porque tú eres esa roca de la iglesia. En nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, el texto de hoy es acerca del ser de la persona de Jesús y cómo lo entendió y vivió la primera comunidad cristiana. Jesús se propone construir un templo, una nueva comunidad llamada iglesia, en la cual Él mismo será la piedra fundamental, no otro, no alguien, no nadie, solo Él. La roca, Petra, en griego designa un sillar, una peña o roca donde se asienta un edificio. El edificio comunidad es obra y pertenencia exclusiva del Señor Jesús. Y por eso hace un énfasis posesivo al decir mi iglesia. Es en este contexto, hermanos, que empieza el tema de la iglesia y específicamente nos dice quién la fundó. El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, en su libro Modernidad Líquida, define la época en la que vivimos como una posmodernidad. No como una posmodernidad, perdón, sino como una modernidad líquida, entendiéndose como algo que fluye, lo opuesto a lo sólido, ya que por sí misma no tiene fundamento, es inconsistente, mutable y fácilmente alterable, tanto que no se puede sostener. En la sociedad actual, sus pilares, las verdades, las relaciones, los matrimonios, las condiciones de vida, las estructuras, los gobiernos, los estudios, todo se está derritiendo intencionalmente para que prevalezca lo que, como el agua en su estado líquido, se acomoda al recipiente que lo contenga. Por eso, a pesar que el mundo avanza, lo hace sin rumbo. A pesar que hay cambios vertiginosos que buscan solidificar nuevas estructuras, estas no tienen consistencia. A pesar que el árbol crece, no echa raíces y está destinado a caerse. Es crónica de una caída anunciada.
El afán de estar conectados todo el tiempo, de responder las llamadas con inmediatez, el contestar de una el WhatsApp, el publicar cada 5 minutos la historia que queremos que vean, así no coincida con la realidad, para poder tener actualizado el estado, para estar al día con la foto de perfil o el Instagram, para alimentarnos con me gusta o corazones, es el reflejo de una cultura que quiere empezar y terminar rápido las cosas, de una cultura que lucha porque el individuo no se sienta inútil, solo o con algún tiempo para el reposo. Lo que antes era una capacidad, hoy es una discapacidad. Vivimos en una época de polarización tal que si no estoy de acuerdo contigo, entonces estoy en el otro extremo. Si no coincido con tu planteamiento, entonces paso a ser un ignorante. Se impone lo fugaz ante lo duradero. ¿Por qué? Porque no hay convicciones firmes, sino opiniones pasajeras que cambian con el estado de ánimo o por la conveniencia. Es que hoy amanecí con el pie izquierdo, es que hoy amanecí de genio y todo ese tipo de cosas. El mundo de hoy no ofrece lealtad hacia la verdad, sino un cálculo sobre la pérdida y ganancia para quedar como un héroe populista, mas no como un mártir desinteresado en fama y honra. Como vimos el domingo anterior, a la pregunta, ¿qué dice la gente sobre quién soy yo? Hubo respuestas diversas, producto de puntos de vista distintos y de esperanzas variadas. Pero solo podemos conocer al fundamento, a la roca, al maestro, por la revelación divina que está en las escrituras y al caminar con él y compartir su pan. Muchos creyentes no tienen convicción, por tal motivo no son coherentes a la hora de vivir el evangelio. El tipo de pensamiento líquido ha permeado de tal manera el cuerpo de Cristo que algunos ven la iglesia local como un lugar de reunión, pero que no es necesario comprometerse para edificarse. No piensan en poner los dones al servicio del Señor, no piensan en ofrecer los servicios o estar en sujeción a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Por eso hay relaciones distantes. No se respiran las ganas de quedarse un tiempo después del culto para conocer al hermano, para saludar al pastor, para invitar un refrigerio X, Y persona, o a mí. Se nota también en la falta de compromiso. Hay estudios bíblicos, pero no se distribuyen bien el tiempo para asistir. Siempre estamos cansados, siempre le echo la culpa al trabajo semanal. Pero, ¿y si te saliera trabajo el domingo? ¿Irías? Claro que irías. ¿Y por qué no vienes a reunirte con los hermanos en la fe a compartir de Cristo? Queremos ir un martes a la oración, pero pedimos que se acabe rápido para poder ver el reality del momento. Programamos un seminario acá y se llena, pero de hermanos de otras congregaciones porque ellos sí saben aprovecharlo. Entonces muchos vienen a la iglesia y se conectan solo los domingos o los martes o los miércoles o los viernes o los sábados. Cualquiera de esos días acá. Pero ¿y el resto de la semana qué? El resto de la semana no somos iglesia. Hermanos, la iglesia somos nosotros y la vida de la iglesia es la vida nuestra. El testimonio de la iglesia es el testimonio nuestro. La iglesia es una comunidad, por eso no podemos andar solos. No es conectarse para después desconectarse el resto de la semana. Al definir el concepto de iglesia y quién la fundó, debemos mirar con detenimiento su palabra y no dejarnos llevar por la corriente de este siglo. ¿Quién fundó la iglesia? Responder esta pregunta nos da identidad y propósito. En esta época vemos muchos pastores que se creen dueños de la iglesia de Cristo, que la ven como un patrimonio financiero para dejarlo a sus hijos. Y quienes piensan así hacen imperio y tratan de que su familia herede todo.
pero la iglesia es de Cristo, para Cristo y por Cristo. Obviamente hay casos donde Dios llama al hijo del pastor, a los hijos, y pastorearán, tal vez en la misma iglesia o en otra iglesia. Pero lo malo sería que sin llamado, sin que Dios haya deseado algo, ponerlos para que estén en el negocio familiar. En el versículo 18, vamos al texto, capítulo 16, versículo 18, se menciona por primera vez la palabra iglesia, refiriéndose a la iglesia universal. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La segunda, en el capítulo 18, en el contexto de aplicar la disciplina en un cuerpo local, y se menciona 2 veces en el versículo 17 de ese capítulo 18. Si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Nuestro texto de hoy es complejo, hermanos, y no es fácil de interpretar por la carga de tradición que llevamos. Así que dispongámonos a que el Señor nos hable. Muchos interpretan que Pedro es el fundador de la iglesia y es la roca sobre la cual se sostiene. Por eso dicen que es el primer papa. Pero no hay un solo texto en la Biblia que sustente tal posición. Y mucho menos hay evidencia en el Nuevo Testamento que corrobore la sucesión papal o la primacía de Pedro. Cosa que fue rechazada por los padres de la iglesia o los discípulos de los primeros, los que eran discípulos de los primeros apóstoles en el primer y segundo siglo. Tertuliano rechaza tal cosa como esa sucesión papal o el papa. Cipriano también, quien lo promovió sin apoyo de las escrituras, fue Roma. En el siglo V, Agustín de Hipona escribió: el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor respondió, sobre esta piedra que tú confiesas, edificaré mi iglesia. Pedro no pasó su autoridad a otro hombre para que le representara como un rey en línea sucesoria. Al contrario, en sus cartas deja ver que ningún pastor o líder de la iglesia se debía enseñorear de ellas. Entonces, el tema a responder es: ¿quién es la roca en este texto? ¿Es Pedro o es Cristo? ¿Quién es la roca aquí? Revisemos del versículo 15 al versículo 19. Versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, amados hermanos, lo primero es que hay que mirar el texto. En el versículo 15 hay una pregunta, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cierto? Y Pedro responde: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es tu nombre y tu padre es este. Tu nombre es Cristo y eres hijo del Dios viviente. En el versículo 17, Jesús hace algo parecido. Y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le dice: bueno, Simón, hijo de Jonás, ese eres tú, ¿cierto? Así te conocen. Eso sabe la gente que eres. Recuerden que Jesús, cuando empezó preguntando: ¿y la gente quién dice que soy yo?, le respondieron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otros es Jeremías o alguno de los profetas. Ahora le dice: ok, tú eres
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, así te conocen, así sabe todo el mundo. Pero Pedro confiesa algo: Señor, tú eres Cristo. Aplica el nombre mesiánico, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en el versículo 18, Jesús también le va a poner un nombre: tú eres Pedro. Pedro le dijo, tú eres Cristo. Bueno, tú eres Pedro. Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Le dice, tú eres hijo de Jonás, ¿cierto? Pero le dice, tú eres Pedro, le da un nombre. Petros, eres una piedra, roca, eres Pedro. Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿a quién se refiere con esta roca? Primero analicemos. Vamos a ir primero al texto como tal y luego pasamos a ver qué dice la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre quién es la roca. Pero aquí dice, vamos a ver el sentido: y yo también te digo que tú eres Pedro. Si vemos el tipo de pronombres, yo te digo que tú eres, y sobre esta. ¿Por qué no utilizó y sobre esa piedra para que fuese la palabra que encaja con ese pronombre? Y sobre esa, sino que pone sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, el ella de la iglesia. Pero después vuelve y a ti. Entonces miren que con Pedro siempre usa el a ti te digo, tú eres, que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves y todo lo que ataré en la tierra, etcétera. Entonces utiliza el ti, tú, te, diferente. Entonces esto es interesante si lo miramos de esa forma. Pero bien, ahora, sé que para algunos no va a ser así, deberíamos remitirnos al idioma griego, pero no podemos hacer doctrina de un texto sin entender lo que dice el resto de las escrituras. Y vamos a revisar. Deuteronomio 32, versículo 4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y ninguna iniquidad hay en él. Él es justo y recto. Aquí nos dicen que la roca es Dios. Ahora, del mismo, el versículo 15. Pero engordó Jesurum, Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Menospreció la roca de su salvación. ¿A quién menospreció? A Dios. ¿Y quién es Dios? Menospreció a la roca de su salvación. Dios es la roca que salva. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. ¿Quién es Dios tu creador ahí? La roca. ¿Quién es la roca? Dios tu creador. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Pero pasemos a otro. Salmo 62, 7. En mi Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Segundo libro de Samuel 22, 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. En el Antiguo Testamento, la roca es Dios. Por eso los discípulos podían entender esa imagen. Salmo 78, 35. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su redentor. Hermoso. Génesis 49, 24. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Deuteronomio 32, 15, que fue el que leímos, menospreció la roca de su salvación. Isaías 30, 29, tendréis cánticos como en la noche en que celebráis fiesta,
y alegrías como cuando uno marcha al son de flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Salmo 18:31. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Deuteronomio 32:31. En verdad, su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos lo juzgan. Versículo 37, dirá él entonces, ¿dónde están sus dioses, la roca en que buscaban refugio? Salmo 144:1, bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra. Salmo 92:15, para anunciar cuál recto es el Señor, mi roca, que no hay injusticia en él. Aleluya. Y así podríamos leer cantidad de salmos, cantidad de textos de la palabra del Señor, donde nos muestran que Él es la roca. Mateo 27, el Señor al final del Sermón del Monte dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Los consejos y las palabras del Señor es estar, el que lo obedece es estar sobre la roca. Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice aquí, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de crecimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién es esa roca, hermanos? Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Estará citando a Isaías? Pero bien, si tienes duda aún, 1 Pedro 2:4, parece que hiciese un texto de corrección por si alguien iba a malentender las palabras de Mateo. Pedro se encarga de explicar. 1 Pedro 2:4 en adelante hasta el 8. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nos edificamos en Él, sobre Él. Pedro lo está diciendo, no está diciendo se edifican sobre mí, pero sigue diciendo el texto, versículo 6. Por lo cual también, va a citar la escritura, contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo y es Pedro. No, no dice así. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amados hermanos, aquí Pedro nos está dejando ver que Jesús es la roca. Si no, Pedro mismo hubiese escrito, yo soy la roca, sobre mí, como se dijo, edificarían. Pedro fue un gran líder de la iglesia. Pedro guió la iglesia. Primero, él fue el que dio el primer discurso. Pero a la luz de la teología de todo el
Nuevo Testamento Jesús es llamado roca, así como se llama Dios la roca en el Antiguo Testamento. La roca que se prometió ha venido a ser Cristo, el desechado, la cabeza del ángulo. En el texto que leíamos de Mateo, a ti, Pedro, pero cuando habla de la roca no dice y sobre esa roca como para que fuera sobre él, para que recayera la acción sobre él, sino sobre esta. Hace el cambio. Tal vez imagínate, yo te digo, tú eres la roca y yo soy la cantera. Tú eres la roca y sobre la gran cantera donde sale la roca y sobre esa peña angular, ese sillar, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no preparé. Y después cambio otra vez hacia él porque dice, y a ti te daré las llaves. Y efectivamente, Pedro fue quien empezó con el primer gran discurso, con la conversión de las personas, etc. Ahora, este texto de lo que atares en la tierra, eso lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero lo interesante de esto es ver que eso es la roca. Listo, pero si tienes dudas, ¿qué dice Pablo, Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a ver cuál es ese fundamento. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Más claro no puede ser este texto, reforzando toda la teología del Nuevo Testamento que Jesús es la roca y las profecías que lo anunciaban como la roca. Pero primero los Corintios 10:4 va a ser el puente hermenéutico entre el Antiguo y el Nuevo diciendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Hablando en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba y Dios estaba con ellos. Y aquí describe quién es la roca. Y la roca era Cristo. Dios usa a Pedro en su carta, preveyendo que en el futuro se inventara tal cosa como que Él es el fundamento, la piedra angular de la iglesia o el dirigente de la iglesia. Hermanos, solo hay una cabeza en la iglesia y es Cristo. Efesios lo deja ver que Él es la cabeza. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Efesios 5:22. Miembros de un mismo cuerpo. Hermanos, Jesús es la piedra fundamental. Sé que para muchos, para millones de personas, por una decisión en 1870 en el Concilio Vaticano, que es un dogma de la iglesia y que enseñan como una clave, como una enseñanza clave, declararon eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Lo hemos estado viendo. Jesús es la roca. Jesús es la roca. Hermano, y yo no digo esto porque Pedro, para menospreciar a Pedro, no. Pedro no se debe menospreciar. Como lo dije ahora, fue un gran líder, fue una gran bendición. Él fue el que dirigió a los hermanos. Pero lo que digo es que el fundamento es, por lo que dice toda la teología del Nuevo Testamento que se ha estado anunciando desde el Antiguo, es Cristo. Él es la piedra angular desechada y no hay otro como Él. Ningún humano es la piedra angular, es Jesús. Padre, gracias por la bendición que nos has dado de ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque en ti nos sostenemos. En ti se puede sostener nuestro proyecto familiar, nuestra vida, nuestras finanzas, todo sobre ti, porque tú eres la roca. Pero eres la roca de salvación, Señor. Y ayúdanos a entender eso. Padre, a veces buscamos una roca para cualquier clase de cosa, para nuestros deleites. Pero tú eres la roca de salvación.
Señor, gracias por ser el fundamento de la iglesia, porque sabemos que un hombre no es suficiente, una persona no resiste para sostener la iglesia. Pero si el fundamento eres tú, la iglesia no se cae. Señor, y tú nos enseñas por tu palabra que la iglesia no se ha caído, es porque tú eres la roca y porque el edificio se sostiene y se sustenta en ti. Gracias por ser esa roca preciosa. En nombre de Jesús. Amén.